el tema en el que creo como padres de familia tenemos un gran, pero un gran reto hoy en día, el estar supervisando a los hijos en este maravilloso mundo del internet y las redes sociales. Nacieron, cada día hay más competencia del Facebook y de otras, y los niños manejan mucho mejor que los adultos todas estas redes. Vamos a ver la introducción y regresamos con nuestra invitada a hablar de qué tener y tomar en cuenta para cuando nuestros hijos están conectados en este mundo con otros países, con otra gente. Las redes sociales actualmente se han convertido en uno de los medios de comunicación más importantes y el acceso a ellas es demasiado fácil. Como padres es recomendable regular el uso de estas herramientas de comunicación. Se debe supervisar los contenidos que ven los hijos en las redes sociales. Los padres deben estar familiarizados con estas herramientas. Esto permitirá saber cómo utilizan estos medios nuestros hijos. Estas redes ofrecen filtros de seguridad que permiten a los padres estar más tranquilos. Dichos filtros o candados seleccionan la información a la que se puede tener acceso. Conocer correctamente el uso de estas herramientas ayudará a que nuestros hijos tengan un buen manejo de estos medios de comunicación. Descubre más de este tema aquí, en Vive Mejor. ¿Cuántos niños estarán estrenando su computadora? Quizás le pidieron a los Reyes Magos ya todo su equipo y ya saben perfecto cómo entrar y cómo empezar a platicar con otros amigos. Y tengo cita al rato, mamá, déjame prenderla porque me está esperando mi amiguito. Y ahí están. Y antes que la nana de los niños era la televisión, hoy pues yo diría que es el internet y todos los videojuegos. Y ahí está el internet, y hoy Vicky Fisher nos acompaña para platicarnos de este tema. Ella es psicóloga, terapeuta infantil y familiar. A ver qué nos puede recomendar. Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, buenos días. Feliz año. Buenos días. Gracias, igualmente, felicidades. Feliz año. Y bueno, pues iniciando sí con este año en el que muchos pequeños, cada vez quizás más pequeñitos, ¿no? Desde quizás kinder, primaria, ya empiezan a meterse a la computadora, ya saben cómo. Y lo peor, a las redes sociales. A las redes sociales, sí. Estaba platicando con una persona que tiene un doctorado en todo esto de electrónico. Nos decía que tenemos dos generaciones a niveles de computación. Los que somos rastreadores o persecutores, que seríamos los de atrás de los 80s, y los que, sí, pues sí está categorizado, sí. Y los que son incubados, que son después de los 80s. Y por eso es que los niños tienen toda la habilidad para 2 años estar apretando celulares, máquinas, y como que ya de verdad pareciera que traen el chip integrado por toda la información que se va manejando desde cómo escuchan las palabras, cómo actúan las mamás, el embarazo, que mándame esta información, todo lo que se va percibiendo. La dificultad a lo mejor en este sentido de la red social es que en muchos momentos, si bien es un medio de un telegrama instantáneo, que alguna vez reflexionando les decía, yo creo que Marconi no supo hasta dónde íbamos a llegar, tiene la desventaja de la mala información que se tiene en ellos y la mala supervisión. Como todo, es un poder adictivo siempre y cuando no se tenga esa supervisión. Es muy bueno. ¿En qué sentido? Me decía una persona, ¿qué crees? Con alguien de España me vio, preguntó si era yo y me contactó con primos que tenía yo aquí en Monterrey. Y dije, oye, pues maravilla, ¿no? Pero a la par viene esta segunda parte en el cual dicen, mira, es que hay un mail, por ejemplo, que decía un señor, oye, ¿cómo me llamas? Ay, hola, ¿cómo estás? Soy fulana. Y empieza a haber todo un diálogo y llega un señor a la casa de esa niña, le preguntó la materia, la dirección, qué estudiaba, qué horas iba, y fue todo del desglose de la niña sin darse cuenta que está dándole a un tercero y no a un niño de su edad, precisamente porque falseamos información, donde ponemos otras caras, otras actitudes. Llega el señor a la casa, tocan y hablen los papás, dice, vengo a preguntar por fulana de tal, que la conocí en el internet. Los papás se espantaron y dice, soy policía, a mi hija le pasó esto y la secuestraron. Entonces la problemática es que los niños, como no tienen un sentido de límite, los adultos somos los que tenemos que poner el límite. O de malicia, ¿no? Claro. No piensan ellos más allá. Y entonces ellos ponen toda la información sabiendo que es muy natural, o sea, porque saben que alguien más los protege. Y en espera de que alguien más los proteja, los papás no tienen el debido cuidado de poner informaciones incorrectas. Es más, ya se habla que por favor para los niños no se pongan fotografías,
ni que los papás pongan fotografías de los niños o de ellos con los niños, precisamente por toda la problemática social que está en el mundo y ahorita lamentablemente en nuestro México, de los procesos de secuestros, de los niños que son objeto de abuso, ¿no? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. ¿Será cierto, Vicky, que hay gente que se está dedicando específicamente a introducirse en redes sociales como Facebook y para captar información de ciertas familias en función de los coches que salen en las fotografías, si son gente adinerada y bueno, ir entrelazando o desenmarañando un poco el hecho de la historia familiar para después cometer un ilícito? Sí, o claro. es así como muy peliculesco lo que te estoy diciendo. No, sí, en este caso te decía de este policía, dice, es un hecho real y se ponía su número de policía, porque lamentablemente los medios de comunicación, y creo que el eslogan incluso del canal es muy bueno, de una televisión diferente, maneja mucha información agresiva. Un señor que se llama Bandura hizo una investigación en la cual ponía a unos niños viendo la tele y un muñequito pegándole a otros muñequitos. Le pusieron el muñequito bobo, pasaron a los niños a otro cuarto y con un punching bag y acabaron con ese muñequito. Entonces este principio de lo que se llama aprendizaje social lo impuso para que nos diéramos cuenta de todo lo que podía suceder a través de estos procesos de socialización. Entonces, ¿qué pasa con canales de televisión en los cuales me dicen cómo hacer las cosas? En los que me dicen, mira, si hago esto, voy a hacer lo demás. Hay muchos niños, y ya ha habido algunos casos, obviamente no aquí, lo había en Estados Unidos, que todavía tienen la desestructuración familiar más grande, en el que el niño decía, por ejemplo, cuando se jugaban estos juegos de paso una persona y la mato porque me van a dar tantos puntos, los niños el mensaje que daban en ese momento era eso, ¿no? Ay, mira, atropella, vas a tener 20 puntos, 30 puntos. Pero alguien que tenga una estructura de personalidad como muy frágil, entonces va a tener mucho más problemática para poder entender que ese es un juego que no le va a pasar a él. Esto puede hacer incluso que personas que tengan una personalidad esquizoide, paranoica, que se desestructuren, puedan llegar a tener ideas y fantasías de que esto puede suceder y también generan paranoia en los niños, miedo a que me van a hacer algo, y por otro lado otros que dicen, ay, yo sé cómo puedo conseguir ventajas de él. Estado ya en este mundo del internet, sabiendo que nuestros hijos están inscritos en un Facebook o en otros servidores, redes sociales, ¿qué es lo que tenemos que platicar con ellos o hacer como padres de familia, como adultos? Miren, una de las cosas importantes que hay que trabajar es el proceso del límite. ¿Qué es un límite? Ver hasta dónde puedes llegar tú y hasta dónde puede ser afectado otro, o tú mismo hasta dónde puedes ser afectado. ¿Esto qué significa? Ponerles tiempos en las computadoras. Porque hay otra cosa, en las redes sociales están manejando los jueguitos y el famoso cuidar granjas, que la mayoría de la gente pierde mucho el tiempo ahí cuidando a los animalitos de la granja y están en un proceso de enajenación, y además la creatividad se corta porque solamente están en función de estoy viviendo y se me va a morir y si no produzco y si no gano, y entonces empiezan a vivir hasta mucho estrés. Ajá. Y los niños empiezan además a tener esta necesidad constante de estar jugando, y empiezan a acelerar mucho los procesos neurológicos. Ya ha habido casos de niños que por no poder quitarse incluso de los juegos electrónicos han tenido convulsiones. Entonces, bueno, entonces ya los papás no le ponen los juegos electrónicos, pero les ponen la computadora para el internet, y ahí tienes el acceso a los juegos. Vuelve a ser lo mismo. Entonces, muchos niños deprimidos, para que ellos no se sienten deprimidos, pero algo les pasa, empiezan a manejar su depresión, su ansiedad a través del juego, para activar el sistema neurológico. Entonces, los papás dicen, bueno, que juega un rato en la computadora. Bueno, sí juega un rato en la computadora, pero conlleva todo un proceso de falta de límites, porque después nada más llego a este límite, es que me falta vencerlo, y ahí es cuando los niños pierden ese contacto en su fragilidad, porque para ellos el tiempo no es como para nosotros. Entonces tenemos que manejar esta información. Entonces, darles tiempos, medias horas, por ejemplo, y después descansar y darles a lo mejor en otro momento otro espacio para, bueno, solamente tienes 10 minutos para esta información. Y lo ideal sería que los niños no tuvieran un contacto con la red social, sino que todavía fuera más a través del correo electrónico. ¿Por qué? Porque ahí puedes todavía supervisar más. Ahora,
abogada, una mamá abogada del consultorio, nos decía, y se me hace muy lógico, que ella lo que hace es que ella tiene el acceso a la cuenta de su hijo, Sí. y que en ese acceso a la cuenta de su hijo supervisa todo lo que le llega y lo que no le llega, antes de que el niño lo vea. Y se pusieron de acuerdo para que solamente ella la pueda manejar y pueda eliminar a todas las personas que son nocivas o que no conocen, porque además en ese proceso hay gentes que tienen 500 personas y cuando las saludas, cuando las conectas, ¿no? Claro. Y dentro de ellas no sabes qué información te están poniendo. Vicky, ¿te parece que hagamos una pausa y nos dices después acerca de un artículo que, bueno, he estado leyendo hace algunos días con respecto a la adicción que causa todo esto de las redes sociales y de que si ya te llegó el mail y, en fin, toda esta actividad que estamos realizando los seres humanos en los últimos meses o años, bueno, pues causan un tipo de adicción. ¿Qué pasa con los niños? Con este tema regresamos. Fomentar una vida más sana y alejar a nuestros jóvenes de los vicios y la delincuencia, durante los 6 años de mi gobierno dimos un fuerte impulso al deporte. Estos son los resultados. Ahora Puebla cuenta con 197 nuevos espacios deportivos, entre los que se encuentran las unidades deportivas de los centros escolares, universidades y tecnológicos de esta ciudad capital, además de las unidades deportivas de Huixcolotla, Jicotepec, Tehuacán, Tecamachalco, Acatlán, Tepeji de Rodríguez, Acaxingo, Cheucla de Tapia, Chignahuapan, Tepeaca, Cholula, entre otros. Se construyeron diversas canchas de fútbol y béisbol con pasto sintético y pistas de atletismo con tartán, canchas de usos múltiples, el patinódromo y velódromo en Cuautlancingo y el centro de alto rendimiento. Impulsamos eventos deportivos con trascendencia nacional e internacional, como los segundos Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe, el Maratón de Puebla, la Carrera de la Mujer y la Vuelta Ciclista. Nuestros deportistas obtuvieron numerosas medallas en competencias nacionales e internacionales. Con estas acciones, estamos construyendo una sociedad más saludable. En fomento al deporte, estamos cerrando fuerte. Sexto Informe de Gobierno. Licenciado Mario Marín Torres. Diseño a la vanguardia en mármol y ónix. Puebla es uno de los estados líderes en la industria del mármol y ónix. Con amplia experiencia a nivel nacional e internacional, te ofrece una gran variedad de productos y materiales. Diseña y decora tus espacios utilizando mármol y ónix de Puebla. Durabilidad, elegancia, estilo y distinción. Date cuenta, elige lo mejor. Mármol y ónix de Puebla. La calidad de la BUAP es más sólida que nunca. Por segundo año consecutivo, la SEP Federal ha entregado a la BUAP el premio a la excelencia por contar con el 100% de nuestra matrícula en programas de calidad acreditada. Gracias al esfuerzo de alumnos, maestros y trabajadores, en la BUAP continuamos cosechando éxitos. ¿Cómo supervisar el contacto con las redes sociales? Es el tema que hoy estamos tratando con Vicky Fisher, especialista infantil, terapeuta familiar. Y bueno, con esta idea que dejábamos antes de irnos a la pausa, en el sentido de que, bueno, no sé si a usted le ha pasado, ahorita que en los teléfonos ya tenemos la oportunidad de estar conectados con internet, recibir mensajes, estar en el Facebook, en el Twitter, en fin. Bueno, si un día se nos olvida el aparato, entramos en un estado de ansiedad, como si fuera algo totalmente de vida o muerte, ¿no? Y si esto tiene que ver un poco con la adicción que provoca el estar todo el tiempo conectados de alguna manera con el ciberespacio. ¿Sí? Sí genera adicción por dos aspectos. Uno, porque somos sociales, entonces esta comunicación de saber que no estás solo y perdido en el universo, entonces te hace obviamente hacer justamente esta red social. Prehispánica y prehistóricamente siempre hemos estado conectados en grupos, de ahí el sedentarismo que nos hizo que pudiéramos evolucionar hasta ahora. Pero en esta necesidad de ser social y no perderme, no ser alguien más en un universo, tengo una dificultad, tampoco tengo interacción. Porque por mucho que en las redes sociales lo que pasan es, no es otra cosa, bueno, yo le quiero dar el título, es muy personal, un chismógrafo. Estoy haciendo esto, hoy me levanté no sé qué, hoy no sé qué tanto, ¿no? Y llegas hasta esa información. Y cuando pones algo asociado contigo, no nada más lo sabe uno, lo salen 20, ¿no? Entonces, gente que tiene mucha debilidad emocional, mucha debilidad social, automáticamente se conecta ahí, no hace otra cosa más que
estar leyendo los mensajes que tiene ahí y de todas las personas, para él estar enterado, para sentirse perteneciente y para no sentirse abandonado, que es justamente lo que él decía, ¿no? La nana de los niños. Sí. Y lo que a mí me llama mucho la atención es que dicen, no me gusta leer, pero no hacen otra cosa que leer, ¿no? Y leer Pero más, ¿no? neurológicamente algo pasa. Sí, claro. Que Sí, es como claro. si dejas de tomar café o los que fuman dejan de fumar y entran en un estado de ansiedad. Sí, porque mucho de ello tiene que ver con una dependencia y te estás creando dependencia. Entonces, hay una dependencia hacia una actitud. En personas, yo dependo mucho de alguien más, se llama codependiente, pero ya con una situación específica, cuando no puedo subsistir de ello es porque creé una personalidad que dependo del otro para yo sentirme feliz. En lugar de yo tener lo que yo digo, el teléfono celular es un medio de comunicación, pero todos ya lo usamos como juegos, como medios de internet, y todo el mundo ya no vive. O sea, es increíble como la gente en la noche deja encendido su celular para recibir mensajes, para recibir correos electrónicos, para ver qué pasó y oye los bips. Algunas veces en las terapias de papás que tenemos conjuntas, una mamá le empiezan y dice, ay, son las noticias. Es además agobiante. Sí. ¿Por qué? Porque empiezas a crear muchísima ansiedad. Entonces lo que tú empiezas a generar es cada vez mayor adrenalina, y entonces te empiezas a ser adicto a esos procesos de adrenalina. Como adulto, en los niños mucho más rápido. Pues no Entonces, sé si se ha hecho un estudio de qué veremos en unos años ya con estos niños adultos, cuál será el resultado en salud, ¿no? Pues muchísimo estrés, va a haber muchas problemáticas en la salud social, va a haber muchos niveles incluso de ansiedad. Hay un chiquito, teníamos un chiquito en el consultorio que se empezó a jugar y las redes sociales y todo, y de repente llegó al otro día, ¿sabes qué? Me siento mal, esa es la mamá, y mamá médica, desde ayer está así, y le siento el ritmo, y tenía una taquicardia impresionante, y dice, es que no pude vencer el nivel. Además, siendo niños hiperactivos, esto se incrementa, ¿por qué? Porque es la ansiedad de ganar, y entonces empiezan a generar mucho más adrenalina, y la adrenalina te hace adictiva. Empiezan a sentir más tranquilidad, se empiezan a sentir eufóricos, se empiezan a sentir alegres, empiezan a generar dopaminas, y pues claro que necesito esta emoción. O te dicen emoción. cosas como, es que mi cosecha se va a perder. Y entonces hazle esto y esto, ¿Cómo esto. que tu cosecha se va a perder? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Claro, y la cosecha no es otra cosa más que jugar. Cuando los niños tienen un proceso más de desarrollo creativo y lúdico, cuando tienen el juguete enfrente y tratan de poderlo solucionar. Entonces, esto también está haciendo que la creatividad tenga un retroceso. Y si bien a lo mejor... Así tiene un retroceso la creatividad. Pues en el niño, este retroceso es que en lugar de que... ¿Y la capacidad de estudiar también? Claro. En vez de que el niño tenga aquí el juego y empiece a desarrollar cómo elaborar estrategias a nivel material para después hacerlas lúdicas, él tiene que ya tener todo elaborado, porque si no, no sabe cómo crearlo. Claro. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas que pasa es que son instantes que van leyendo, frases cortadas, hay un problema a niveles de lenguaje, se está codificando signos diferentes, entonces no es que tenga dificultad, claro, o es que se corte la creatividad, sino que entra un proceso diferente en el cual la comunicación, que es lo que les decía, ya cambia. Alguna vez una paciente me decía que tuvo una dificultad con un amigo porque ella estaba con sus primos jugando, estaba chateando con el amigo, y el amigo le dijo, oye, es que ya corté con mi novia, ay, qué mala onda, pero vas a ver que vas a encontrar una mejor, jajaja. Uy, qué problemón, porque el otro estaba en la presión completa y está jugando con los primos y seguía con el ritmo del juego, porque además no sabes cómo está la otra persona. Sí, no ves realmente la emoción. Claro. No la puedes entonces, sentir. las actitudes de las personas con esos mensajes, por mucho que ellos dicen, ja es esto, G es esto, y empiezan a explicarte cómo son las bromas, claro que no, tienen una interacción diferente de realmente la comunicación humana. Ahora, a niveles de lectura, es una codificación diferente que hace que también el niño diga, esto de las redes sociales es muy rápido, y los procesos de aprendizaje de tareas son muy largos. ¿A qué me voy? A lo que es rápido. Por ejemplo, si nosotros vemos una película de arte como adultos, decimos que aburrida. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que el programa o
la película que tiene muchas escenas muy cortas, constantes cambios, constante energía, y eso hace que automáticamente nuestro cerebro vaya mucho más rápido. Entonces empieza a ver una película de arte, empiezas a aburrir. Estamos acostumbrados al estímulo al segundo. Al ¿no? segundo. Sí. Alguna vez en un banco hicieron un anuncio, yo alcancé a contar en 30 segundos 42 cortes. Entonces imagínense la velocidad de lo que tiene que procesar nuestro cerebro. Y en los juegos es mucho más rápido, claro, o sea, lo que está recibiendo nuestro hijo. Además del peligro de la adicción propiamente dicha y todo lo que la salud repercute, está el otro peligro de la invasión a la intimidad. Claro. Y de meterse ya con nuestros hijos y ya a lo mejor pues de hacer redes a través de lo que el hijo está jugando en ese ratito, pues de pornografía, incluso de citarlos en algunos lugares y manejarlo en secreto. Y hablaba en la cápsula de candados, cómo ayudar, cómo saber usar eso, porque hay muchos papás que ni siquiera saben usar la computadora. Miren, esto que decías que parecía hollywoodesco, realmente ya he tenido casos en el consultorio, los siguientes. Una mamá encontró en el Facebook a la novia del niño semidesnuda y tenía el niño 13 años. Llega, luego le dice, mamá, ya tuve relaciones con mi novia, me das para la pasilla del otro día. Entonces esto ya es una realidad, no es de Hollywood, ¿sí? Otro es que personas adultas de 19 años, porque ya no estoy hablando que es ya niño, una persona de 18, 20 años, me dijo la hermana, deberías de ver las fotografías que vi del novio y de mi hermana. La muchacha se quedó impactada. Otra persona me dijo, personas adultas, hemos visto cómo han mandado tal nivel de fotografías que me dijo una persona, siendo yo médico, ginecólogo, no puedo creer lo que yo vi. Y las obscenidades que se escribían. Y los niños tienen acceso a eso, porque dice, parte de este problema es que está abierto. Está abierto, ¿por qué? Porque es justamente una comunicación, nada más para que sepas yo qué hago en mi vida. Los candados que se deben poner es en no permitir personas que no sean X, Y, Z, solamente información a quien yo conozca. Por eso es que hablaba de que los papás son los que deben de poner el límite. Es decir, papá tiene que poner la información de fulano, mangano, sutano, no entran, y solamente esta información es la que voy a dar, y lo que te piden es no fotos, o sea, ya legalmente, decía por esta mamá que tiene un doctorado en Derecho Penal, no fotos, no fechas de nacimiento, no direcciones, no teléfonos. Y automáticamente eso empieza a ser más restringido, y que los papás supervisen, porque mucho del papá es que ellos también lo ven como un medio de comunicación. Y bueno, si vamos a hablar más a fondo, el señor presidente una vez tuvo un error garrafal en un justamente comentario de Twitter. Ahorita no recuerdo la palabra, pero era completamente cambiar el sentido. Inmediatamente lo corrigió, pero entre eso ya se armó toda una polémica en cuanto a un manejo de aspectos de seguridad, incluso sobre seguridad. Entonces, de verdad que mientras más tengamos nosotros el contacto y manejo con nuestros niños, vamos a tener mucho mayor información, mucho mayor seguridad, y sobre todo enseñarles, y eso es lo que a veces falta, el sentido de lo bueno y de lo malo, porque ya tampoco nos dedicamos a ver eso, sino nada más no lo haces y punto, no, explicarles qué puede pasar. Y fue lo que hizo policía cuando daba su experiencia. Decía, yo llegué a explicarle a los papás de la niña y a la niña cómo fue que me conecté con ella, y cómo con preguntas básicas ¿la encontró? La encontré, y además como en mi hija no la pude salvar. Dice, y bueno, ese secuestro ya en mi hija, dice, ya está muerta, pero sí podemos hacer algo más para evitar esta información. Y mucho de lo que se hace es también las famosas cadenas, estas cadenas donde vas mandando toda la información desde los hotmails, Yahoo, todos los hotcakes. El Gmail. Decía, ¿cuál de los hotcakes? No, a mí me llegó uno de galletas también. Sí, de cookies, es que son esas las cookies. Sí, también que hay que repartir. Pues, es que a mí me llegó el mismo del hotcake. Tú me la mandaste. Seguramente. Y llegó otra de otras galletas, que por favor que la pases, que es más, era el gerente general de quién sabe qué cosa. Ajá. Y bueno, que las direcciones se van pasando, se va creando pasando, y entonces una de base repente, de datos. Claro, se va pasando una base de datos, y cuando menos tienes información, ya tienes todo, ¿no? De repente ves que te aparece, oye, tienes tantos amigos que cumplen años esta semana.
Y tengo Por muchas... cierto, felicidades. Ay, gracias. Bueno, no, la verdad, el que cumpleaños es mi hermano mañana. Te mando un saludo. Y la verdad es que en esa información que vamos dando, sí tienen muchísimos datos más allá de lo que nosotros podemos manejar. Bueno, Vicky, que consulten contigo cualquier duda, cualquier problema que veamos en nuestros hijos, como este de la ansiedad, de una posible adicción ya a este tipo de aparatos y de redes. ¿Dónde te encontramos? En el 245-1968 y en la Avenida San Francisco, 1831. Gracias, Vicky. No, al como contrario. siempre. Gracias, Vicky. Nos vemos la próxima. Claro.